Amigos, bienvenidos a su podcast Conversemos. Y como en cada entrega, les saluda Sergio Solís. Esto es un espacio del multimedio educativo y cultural del Ministerio de Educación. Y hoy tengo una invitada sumamente especial. Nos acompaña una mujer que ha dedicado su vida a acercar el arte a las personas. Una promotora del arte y la cultura, pero sobre todo de la educación artística. Hoy nos acompaña Miguelina Félix Abreu, quien es gestora cultural. También es promotora del arte, como mencioné, pero señores, es fundadora de Let's Talk Art RD. Y sí, lo dije bien. Bienvenida, Miguelina. Muchas gracias, qué introducción más bonita. Para mí un placer estar aquí. No, qué bueno. Mira, te decía detrás de cámaras que nosotros iniciamos este podcast con preguntas que hacen más allá de su vida profesional. ¿Quién eres más allá de tu vida profesional? Así que para las personas que no te conocen, ¿quién eres realmente? Wow, ¿quién soy realmente? Como que llevo un personaje por ahí. No, mira, yo soy vamos a arrancar dominicana orgullosa. Me encanta empezar por ahí. Me describe perfectamente bien. Y nada, soy una mujer que en su proceso de encontrar sus pasiones y sus misiones en la vida ha llegado aquí, a promover el arte, a hacer que la gente se enamore del arte como estoy enamorada yo. Pero llegar aquí me ha tomado muchos pasos, muchos retos, muchos obstáculos, porque yo no me gusta describirme como una sola cosa. Válido. ¿Sabes? Válido. No me gusta decir, bueno, soy gestora o soy promotora. No, yo siento que Miguelina es un compendio de cosas. Y ese compendio de cosas o esa cantidad de capas es lo que me hace ser quien yo soy. Bueno, ahorita te comentaba detrás de cámaras también Sí. que comencé a estudiar Derecho. Oh, sí, realmente. Sí, eso me sorprendió. Es verdad. Sí, porque muchas veces las personas que estudian Derecho son personas totalmente alejadas del arte. Totalmente. Entonces, ¿cómo fue ese punto de transición? Ahora me llamó la atención. Claro. ¿Cómo cambiaste de, ok, voy a estudiar Derecho, a estudiar arte y empezar Claro. en tu vida artística? Mira, te cuento que dentro de mis pasiones y mis hobbies, mis pasatiempos favoritos, estando en el colegio, en la secundaria, siempre fue los modelos de Naciones Unidas, el club de debate. Me encantaba porque yo siempre he sido una persona que defiendo lo bien hecho. Eso yo creo que me define bastante. A mí el sentido de justicia forma gran parte de quien yo soy. Entonces, claro que me encontraba en estos espacios muy cómoda y sentía que tenía el poder de cambiar las cosas. Y disfrutaba muchísimo, como te digo, de los modelos de Naciones Unidas, del club de debate. Siempre me encantó la oratoria. Sí. Y de hecho hice varios campamentos en Funglode de oratoria. Oh, ¿en serio? En el verano, sí. Y esa fue como la Miguelina que se fue formando en mi adolescencia temprana. Sin embargo, que muchas veces me preguntan, y no todo el mundo lo sabe, mi infancia, yendo un poquito para atrás, Sí. fue muy marcada por las artes. Porque mi mamá fue bailarina de ballet toda su vida, tiene un conservatorio hoy. Wow. Mi abuela es cantante, tengo tíos diseñadores, arquitectos. Mi vida fue siempre siempre el arte formó una parte esencial de mi vida. Pero era algo que yo lo sentía muy natural, Sí. porque era mi normal. Sí, sí. Tú y yo. Exactamente. Entonces siempre lo cogí por sentado. Entonces, mientras fui descubriendo mis pasiones, te digo, pasé por una etapa de relaciones internacionales, de que genuinamente yo pensaba en un momento que me iba a dedicar a la política. En serio. Que es algo, a pesar de que puede ejercerse con arte, está alejada del arte. Totalmente. Pero tú sabes que yo en la democracia, Sí. en el ejercicio de la democracia o en el ejercicio de la diplomacia, para mí es cierto arte. Yo en las ciencias políticas encuentro que hay que tener cierto arte. Pero bueno, nada, yo tracé mucho camino en esas áreas de mi vida. De hecho, trabajé un tiempo en la Cancillería. Oh, interesante. Y te digo, esa era mi vida. No, y que todo eso acumulado dio a quien eres hoy en día. Totalmente. Sí, todas esas acciones, esos gustos, esos intereses hacen Miguelina. Totalmente. Y si yo no hubiese hecho cada una de esas cosas que hice, si no hubiese pasado por cada uno de esos lugares de maestros, yo tengo muchos maestros que me marcaron, de verdad, y me parece que hay que honrarlos y hay que decirlo, y hay que decirlo orgullosamente. Yo tuve muchos maestros
que marcaron mi forma de pensar, que me guiaron, que me orientaron muchísimo en momentos donde yo estaba completamente perdida. Y para mí eso es lo que es un buen maestro. Yo admiro mucho las personas que tienen vocación de enseñanza por eso, porque tuve maestros increíbles. No, que te sirvieron de guía, fueron maestros. Y recientemente estaba hablando con un comunicador y él mencionaba sobre que el comunicador, el locutor o el periodista, o en tu caso, que eras una persona que estaba ejerciendo el derecho y estabas en la parte diplomática, tienes que hacerlo con arte, porque lo que nosotros estamos haciendo en este momento es de un artista, comunicar bien, hablar, intercambiar las palabras. Entonces, en relación al arte, ¿cuándo fue que te diste cuenta que el arte iba a formar parte de ese propósito de vida que tienes hoy en día? Yo tuve un momento que, bien coloquialmente te lo puedo decir, me estrellé con una pared. Me estrellé con una pared y lo digo muy tranquilamente y muy orgullosa de que eso fue parte de mi proceso, porque yo sé que todos los jóvenes, si no la gran mayoría, pasan por ese momento, sí, claro, donde no saben qué hacer, están confundidos, no saben cómo elegir los caminos. Entonces, cuando yo pensaba que estaba en el camino correcto, que era ese de las ciencias políticas, sí, me dio un encontronazo. Una crisis existencial. Me dio una crisis existencial. Yo dije, yo no sé qué yo estoy haciendo con mi vida, yo no estoy feliz. Entonces, ¿qué me pasaba en ese momento? Cada vez que yo no me sentía a gusto, cada vez que yo estaba triste, porque me ponía triste, obviamente me sentía muy confundida, yo volvía al arte, porque tuvo una parte tan importante en mi crecimiento y en mi infancia, que el arte se convirtió como una zona de confort para mí. Sí. Y cuando yo necesitaba sentirme yo y reencontrarme con una Miguelina de 10 años o sentirme como plena y feliz, me di cuenta que recurría a las artes, recurría a consumir teatro, recurría a leer un libro o a escribir, y no lo hacía intencionalmente porque yo sabía que eso era lo que yo necesitaba, sino que naturalmente esos fueron los espacios en los que yo me fui sintiendo más y más cómoda, como siempre me había sentido, y dije, cónchale, pero yo puedo dedicarme a esto, porque ¿quién me dice que yo no puedo cambiar de carrera? Claro, no, y de hecho hay una frase muy famosa que dice, uno siempre vuelve donde fue feliz, ¿no? Totalmente. Entonces te pasó algo parecido. Totalmente. Siempre viste a tu madre como referente e incluso te identificas con ella, ya que es una artista. De manera que tus padres han influenciado en ese pensamiento que tienes actualmente en relación al arte. Y como te mencionaba, en la República Dominicana existen distintos tabús en relación al arte, la perspectiva y el concepto de arte. Entonces, ¿cómo influenció ese pensamiento de tus padres en tu percepción sobre el arte? ¿Y cómo piensas, a través de ser promotora del arte, cambiar esta realidad en República Dominicana? Wow, bueno, mira, primero decirte que yo aprendí muchísimo de mi mamá, de su ejemplo. Ella siempre me enseñó, te digo, no tanto diciéndomelo, sino con su ejemplo. Me enseñó que una carrera en las artes es una carrera entregada, sacrificada, pero llenísima de pasión, tiene que haber mucha disciplina, y esos fueron realmente los valores que yo vi en mi casa siempre, porque mis padres ambos son muy trabajadores y han construido siempre desde la honestidad, la transparencia y el trabajo sobre todo con pasión, con ganas de hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo yo extrapolo eso a mi relación con el arte? Bueno, porque el arte, para mí, siempre ha sido una expresión del ser humano. Yo no solamente, porque muchas veces cuando hablamos de las artes, pensamos en teatros, en galerías o en artistas per se. Exacto. Pero a mí me gusta pensar y ver el arte como una herramienta para la vida. Yo siempre he visto la educación artística como una herramienta para ser una persona más empática, más sensible, y eso eventualmente te hace ser mejor ser humano. Totalmente. Y aunque suene cliché, el que integra la educación artística en su vida vive una vida más plena, en mi opinión. No, mira qué bien, porque mencionaste al principio sobre que el arte es la expresión de la belleza humana. Totalmente. Incluso yo creo que conceptualmente la definición de arte es eso. Cuando tú cantas, cuando bailas, cuando haces teatro, estás expresando
estética y belleza del ser humano, a través de, obviamente, el canto, el baile y el teatro. Entonces, también, mira, vamos a hacer un cambio ahora. Vamos a hacer una pregunta que va relacionada a tu proyecto, tu emprendimiento. Siempre he mencionado sobre que el emprendimiento es una combinación de tus experiencias de vida con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te apasiona. Es como mezclar lo laboral con lo personal y así nace el emprendimiento. Entonces, Let's Talk Art RD. ¿Ves que lo estoy diciendo bien? Perfecto, está perfecto. ¿Cómo nace este proyecto? Tú como gestora cultural, ¿cómo nació y cuál fue el impacto o cuál es el impacto que quiere promover a la sociedad dominicana y el mundo también? Claro, bueno, mira, antes de contarte cómo nace Let's Talk Art, ahorita que hablábamos sobre la definición del arte y que el arte es belleza y es estética, pero hay una parte muy importante del arte que es el arte es protesta, es irreverencia. Entonces, por eso yo digo que el arte es una expresión del ser humano, porque el arte es un vehículo y te permite canalizar tus emociones. Y ahorita te recuerdas que te comentaba que soy una persona que siempre me ha gustado luchar por lo bien hecho. Sí. Entonces, en el arte yo también encontré eso. Yo encontré que con el arte uno puede hacer protesta y con el arte uno puede decir todo lo que uno quiere decir, y a veces el arte te ayuda a decir las cosas como tú ni sabías que las podías decir. Exacto. Entonces, una herramienta, como mencionaste. Totalmente. Entonces, de esa combinación de cosas es que nace Let's Talk Art. Cuando yo digo, wow, pero si yo tengo acceso a estas herramientas y tengo acceso a vivir una vida y ver una vida distinta porque estuve expuesta a las artes, porque el resto de la gente no debería también vivir esto. Esa experiencia. Y yo sé que no es lo común. No, para nada. Porque yo crecí en una familia atípica, muy chula, muy divertida, pero sumamente atípica, porque yo crecí yendo al teatro, viendo artistas trabajar, exponiéndome en galerías. Yo, chiquita, me pusieron en clase de todo, de pintura, de música, de todo lo que tú te puedes imaginar. Sí. Entonces, Let's Talk Art nace de eso, de que la gente pueda conocer todos los beneficios que el arte te puede dar en tu vida. Y no necesariamente como vamos a ser todos artistas. Exacto, sí. Porque ahí existe una confusión sobre mi misión. Y no es que yo quiero que todos seamos artistas o que todos estemos como yo 3 veces a la semana en un museo. O sea, esa no es la idea. La idea es, como te digo, comunicar el poder que tiene el arte de desarrollar habilidades y blandas en ti que te van a servir para todo en la vida. Mira, yo creo que yo no conozco a nadie más empático o sensible o, no sé, resiliente que un artista. Y a través de yo estar, quizá puede sonar un poquito como hasta bobo el decir que una clase a los 6 años de pintura me enseñó a trabajar en equipo. Pero es una realidad, impacta. Totalmente, porque cuando yo era pequeña y estaba en esas clases, por ejemplo, en una clase de música, estamos formando una banda y eso me enseñó a comunicarme con las personas, a yo expresar lo que yo quería y a entender lo que la otra persona estaba buscando y a trabajar en un resultado en equipo. Y la pintura me enseñó a ser paciente, la danza me enseñó a tener disciplina. Entonces, ese es el mensaje que yo tenía la necesidad de transmitir y así nace Let's Talk Art. Súper bien, me gustó. Mira, gracias. Mira, si tuvieras que promocionar el negocio de esa manera, contando ese storytelling, te juro que te compro el producto. Perfecto, pues ya hice mi tarea. No, sumamente bien. Mira, en relación a esto, porque mencionaste que no fue nada fácil. Nada. Los emprendimientos y proyectos financieros no son fáciles, pero más allá de la parte financiera, es una parte emocional, porque vinculas eso que tanto amas con tu proyecto de vida, ya que Let's Talk Art es parte de tu vida, forma parte de este emprendimiento, de este proyecto que has construido con mucho sacrificio y que hoy puedes tener la facultad de poder comunicar delante de todos nosotros que eres dueña de esta fuente de inspiración que ha ayudado a muchísima gente. Mira, quiero preguntar en relación a estos desafíos que has enfrentado, porque sé que no ha sido fácil. Nada de la vida es fácil si quieres lograr algo significativo. ¿Cuáles han sido esos retos que has enfrentado y desafíos a la hora de construir esa marca tan importante para el arte dominicano? Mira, hay distintos retos. Voy a tratar de elegir como uno de cada área para
para que hagamos una buena síntesis. Uno de los retos más grandes ha sido el hacer entender a las marcas y a los lugares, centros culturales y cualquier entidad que quiera trabajar conmigo, sí, que creer en mí no es creer en Miguelina, es creer en que el arte realmente tiene un poder de hacer un cambio. Ese ha sido un trabajo que yo he ido desarrollando a través de los años, que ha sido bien delicado, porque no todas las marcas automáticamente o no todas las entidades automáticamente entienden que tienen una conexión con las artes. Pero si tú tienes en tu empresa gente, y gente hay en todo, porque las empresas son gente. Claro, no, definitivamente. Hay arte. Factor de producción. Hay arte. También todo el mundo piensa, y lo digo muy abiertamente, que Let's Talk Art es completamente rentable. No, sí, lo es. Ah. Yo quisiera que lo fuera, claro, pero no lo es. Let's Talk Art es un espacio que nació para apoyar, para dar voz aquellas personas que no sabían cómo llegar a la gente. A mí me gusta pensar en mí y en Let's Talk Art como un vehículo. Entonces, Let's Talk Art no pudiera funcionar si fuera solamente con la gente que viene con dinero. Sí, porque sí, yo perdería completamente mi propósito, mi misión se pierde. Entonces, es un equilibrio. Sí. Es un equilibrio de tú decir, bueno, puedo hacer esta negociación con esta entidad, que de hecho lo primero es me identifico con su mensaje, me identifico con su propósito y con su trabajo. Eso es lo primero. Sí. Y luego viene la parte monetaria. Y eso compensa con aquellas entidades o aquellos mensajes, aquellos artistas, aquellas causas que no tienen ese aspecto económico, no tienen un presupuesto. Pero yo digo, es que en esto yo creo. Sí. De esto es que yo voy a hablar. Entonces es un constante rejuego porque en las artes no es la industria más rentable del mundo. Todo el mundo lo sabe. Sí. Totalmente. Es una pena, pero yo confío que con los progresos que han habido últimamente, la industria naranja crezca mucho más en nuestro país. Pero es un constante rejuego. Ese yo diría que es el primer y el reto más grande. Luego hay otro reto que es un poco delicado hablar. Sí, okay. De hecho, es un poco delicado. Pero no todo el mundo o no a todas las personas le interesa seguir una página o una plataforma que no se adapta a lo que está de moda. Sí, no, totalmente válido. Hay una frase de Albert Einstein, de hecho, que dice que no todo lo popular es bueno y no todo lo correcto o bueno es popular. Totalmente. Entonces yo creo que se adapta a esa frase. Y me gustó la parte donde mencionas sobre la esencia de tu marca. Porque la esencia son las características fundamentales que hacen un algo. Por ejemplo, tenemos Let's Talk Art, pero si tú le cambias el nombre y le pones, veamos, Mundo World, que no tiene nada que ver, pero mantiene las características fundamentales que hacen este emprendimiento, esta construcción que has realizado, pues tiene su esencia y permanece. Pero si cambias las características fundamentales, hace que pierda la esencia el proyecto de vida que has construido con mucho sacrificio, como te mencioné. Entonces, qué bueno que mencionas que dentro de esos retos, obviamente está la parte financiera, que es fundamental, pero tampoco quieres desviarte del camino que estás decidido a tomar, que es mantener la esencia de tu marca. Y en relación a eso, ¿cómo ha influenciado tu marca personal, las redes sociales, las plataformas digitales en el arte? Porque obviamente puedes monetizarlo y eso ha sido bastante bueno porque puedes combinar lo que te gusta, la pasión, con también producir dinero con eso. Claro, mira, yo pensaba que no existía una marca personal, pero un día, estando en la Plaza de la Cultura, no se me olvida, yo iba caminando del Museo de Historia al Museo de Arte Moderno y había un sol que picaba. Como siempre. Sí, un sol que picaba. Yo iba caminando y mirando para abajo así para que no me diera mucho el sol y me vocean y me dicen, tú eres Let's Talk Art. Y yo en ese momento dije, ay, sí. Yo pensaba que solamente yo era Miguelina, pero sí. Y en ese momento me empecé a dar cuenta de que ya yo estaba creando una marca. Sí. Hoy sí, o yo puedo decir a boca llena, sí, Let's Talk Art es una marca, está consolidada, pero cuando comenzó me agarró completamente desprevenida. Yo no sabía Sorpresa. yo no sabía lo que yo estaba haciendo.
Y en ese momento dije, pues sí, Let's Talk Art es una marca y yo trato de fortalecer mucho la marca para que ella se pare por sí sola, por así decirlo, pero me doy cuenta que cada vez que trato de hacerlo, de separar a Miguelina de Let's Talk Art, porque al final, y lo digo muy a la clara, yo no soy una influencer, Sí. porque no todo lo que viene hacia mí yo lo hago. Yo hago las cosas que están dentro de mi línea de la esencia de tu pensamiento marca. y de esencia de mi marca. Entonces yo elijo con pinza lo que yo voy a hacer y lo que no voy a hacer. Por eso no vivo haciendo muchísimo trends de TikTok. Sí. Por ejemplo, que me dicen, lo que tú te pegas con eso. Y yo, bueno, Te vas viral. pero no por la razón que yo quiero. Entonces, construyendo Importante. esa marca, yo dije, ¿será que separo Miguelina de Let's Talk Art y que Let's Talk Art se pueda ampliar en un futuro y que puedan venir muchas otras personas a trabajar conmigo? Pero me di cuenta que a la gente le gustaba que estaba yo, que veían mi cara. Incluso yo había dejado de enseñar mi cara en videos y ¿En en posts serio? totalmente, no por nada malo, pero tratando de que Let's Talk Art fuera su propia cara, que la Sí. marca se pare ella sola. Y la gente, con el tiempo me di cuenta que lo sentían poco humano. A la gente le gusta sentir que hay una persona ahí Hablando. detrás. Sí, totalmente. Que hay una persona y saber de dónde salen esas ideas, de dónde salen mis opiniones. A veces yo publicaba una reseña, por ejemplo, de algo y me decían, bueno, pero mejor dímelo en un video y así te escucho, en Explícamelo. vez de leerte. Y entonces entendí que aunque las marcas se pueden parar por sí solas, realmente son mucho más poderosas cuando están atadas a una cara. Sí. Y te digo, mi meta no es, Miguelina, como que famosa en Instagram. No. De verdad no me interesa. Yo lo que quiero es servir, y te lo he dicho varias veces ya, Sí. como un vehículo para que la gente entienda mi mensaje. Totalmente te entiendo. O sea, mantener la esencia de tu marca para, si te vas a hacer viral, que sea por la razón que tú quieres. Exactamente. No para ser famosa porque sí. Recientemente escuché una frase de un maestro que dice, en los medios de comunicación no busques la fama, busca la vigencia. Porque la fama puede durar 3, 4 meses, o sea, es efímera. Mientras que la vigencia se permanece con el tiempo, porque estás haciendo algo que te destaca y que lo estás haciendo con calidad. Totalmente. Mira, estas dos preguntas son muy personales. Así que trata de responderlas con toda transparencia y mucha Ok. sinceridad, porque también son fuertes. La primera es, ¿cómo has enfrentado las críticas? Porque se ve mucho cuando una persona tiene un emprendimiento, cuando está haciendo algo totalmente diferente, que las personas desde arriba, desde otro lado, desde otra perspectiva, ve, bueno, esta niña, esta joven, está tratando de emprender, de construir un proyecto. Y esta niña me lo dicen mucho. Sí, por sí, ejemplo, me lo dicen es mucho. que popularmente se habla de esa manera. Totalmente. Entonces, ¿cuáles han sido o cómo has levantado resilientemente, de manera directa, cómo has podido enfrentar esas críticas y esos comentarios negativos acerca de tu visión y tu futuro como proyecto y marca? Mira, no es nada fácil. Vamos a arrancar por ahí. Esto es un reto y yo sabía que iba a llegar. No, yo nunca... A ver, yo sabía que iba a llegar cuando comencé a crecer y me di cuenta de la magnitud que estaba teniendo el proyecto. Porque todo el mundo en internet siente que tiene derecho sobre ti. Totalmente. Y yo en cierta manera, no es que estoy de acuerdo, pero entiendo un poco, porque uno se expone y entonces al exponerte, automáticamente ya tú le estás contando cosas de ti. Y eso que yo no comparto cosas de mi vida privada, porque Let's Talk Art es Let's Talk Art, no es solo Miguelina. Claro. Pero cuando uno se expone, automáticamente las personas piensan que tienen derecho sobre ti, sobre tus opiniones, sobre tu comportamiento, sobre tus acciones. Entonces, cada vez que yo recibo, y los recibo mucho, esos mensajes, me toma primero un momento para entender que esa persona está emitiendo esa opinión, y esa opinión es de esa persona. Esa opinión no necesariamente es la realidad ni Exacto. la verdad. Su Esa es perspectiva. su verdad, que no necesariamente tiene que ser mi verdad. Totalmente. Y luego, tener paciencia, tolerancia de que esas cosas, aunque pasen, no deben afectarme, porque yo tengo una visión muy clara de lo que yo quiero lograr. Y
al final, aunque duela un poquito, porque duele y somos seres humanos. Claro, totalmente de acuerdo. Lo que hay que hacer es seguir adelante. Mira, y al final, lo que me ayuda a mantenerme firme, puede sonar un poquito cursi, pero es la realidad. ¿Te acuerdas que te decía que mis papás inculcaron muchos valores en mí? Sí, claro. Hoy en día, la juventud, y me incluyo, porque soy joven, estoy dentro de la juventud. Claro, claro. Como que se nos ha olvidado que las cosas importantes en la vida. Se nos ha olvidado el ser buena persona. Se nos ha olvidado la importancia de la responsabilidad, de la atención, de la solidaridad, de la honestidad. Y todas esas cosas fueron cosas que yo vi en mi casa y que vi el por qué son importantes. No solamente que estaban porque estaban, pero vi por qué eran importantes. Es realmente lo que te construye como ser humano. Totalmente de acuerdo. Y tú tienes que ser una persona en la que confíen en ti, en tu palabra. Eso es parte de tu dignidad. Sí. Entonces, lo único que me hace yo mantenerme firme es recordar cuáles son mis valores y cuál es mi ética de trabajo. Porque automáticamente yo me olvido de mi ética de trabajo y de mis valores y por qué yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo, uno se nubla y puede decir cualquier cosa. Entonces, mientras uno se agarre de tu autenticidad, de quién tú eres y en lo que tú crees, todo lo otro es ruido. Viene por agregar, bueno, exacto. No, como te decía, cuando tú dejas de darle importancia a los comentarios negativos y a las críticas, es cuando tú tienes esa dirección que nadie comparte contigo y tú sabes hacia dónde vas. Por lo tanto, no te hace ruido lo que los demás digan de ti. Y también pasa cuando tienes ese propósito bien marcado. Mira, en relación al sistema educativo preuniversitario, ya que eres promotora del arte y la cultura y tienes mucha experiencia dentro de este campo tan maravilloso que muestra lo que somos como dominicanos, porque realmente muestra quiénes son los dominicanos, alegres, bailarines, cantantes. Recientemente fue la 13ª Gala Nacional de Modalidad en Artes, un evento que manifestó el arte de los estudiantes de educación preuniversitaria, el sistema educativo preuniversitario. ¿Cómo crees que esto influye en el arte y la cultura dominicana? ¿Y cuál es tu opinión acerca de estos jóvenes que manifestaron el arte a través de obras de teatro, a través de cantos y a través de danza, por ejemplo? Yo fui muy feliz. Viendo esa manifestación, a mí el corazón se me hinchaba, porque ese arte, el que se vio ahí, ese es el arte que hay que impulsar. El arte basado en valores, las cosas bien hechas y trabajadas, a la que hay que poner el esfuerzo. Fue, de verdad, a mí, sé cómo se te hincha el corazón, sí, que claro, tú dices, me siento felicidad. orgullosa. Sí, totalmente. Me siento orgullosa de programas como esos, porque cuando yo estaba en el colegio, hace unos añitos, que no, hace unos añitos pocos, no todo el mundo tenía la posibilidad de poder elegir un área de las artes para especializarse, estando tan joven, o sea, siendo bachiller. Sí. Y yo siempre he sufrido mucho de que las cosas en nuestro país están centralizadas en la capital. Sí, totalmente. Que tendemos a siempre pensar en la capital porque realmente donde está la concentración de todas estas oportunidades es en la capital. Sí, claro. Y aunque se ha ido esparciendo en otras provincias, otras ciudades. Gradualmente. Ha sido gradual, ha sido un poco lento, pero se está encaminando. Pero realmente cuando los artistas quieren trabajar en su arte, tienden a mudarse a la capital. Sí, exacto. Entonces me hizo muy feliz ver que había una gran variedad de jóvenes de muchos lugares. Y yo quisiera que no fuera una gala, no, que se tuvieran que hacer 10 galas porque hay demasiados estudiantes trabajando en las artes y estudiando en las artes y no caben en el Teatro Nacional en 3 días. Ese fuera mi deseo. También, obviamente, esto es un trabajo que toma tiempo, pero me encantaría ver cómo se construye poco a poco un puente entre estas oportunidades que se están dando a nivel de educación y las oportunidades que se dan a nivel profesional. Porque muchas veces pasa con nuestros artistas que se preparan, son muy talentosos, pero cuando luego van a buscar trabajo, cuando van al campo laboral, no necesariamente siempre encuentran trabajo. Es cierto. Y tienen que recurrir al pluriempleo y demás. Entonces me encantaría ver cómo de alguna forma se pueden crear puentes entre pude acceder a esta oportunidad educativa, pero ahora tengo una plataforma que me va a ayudar
a ubicarme en, Sí. en el campo laboral. No, importantísimo. El ámbito financiero, como te Totalmente. mencionaba. Mezclar ese arte con el ámbito financiero. Mira, ya tenemos que ir cerrando, entonces vamos a avanzar. Ya hablo con mucho. algunas cositas. No, hablamos mucho. Ok. Mira, antes de ir con la última pregunta, esto es algo que voy a agregar en la dinámica del podcast. Y es, dime, ¿cuál es tu película favorita, tu libro favorito y tu obra teatral favorita, en tu caso, por ejemplo? Ok. Bueno, mi película favorita. Yo tengo varias películas favoritas. La gente se puede sorprender con esto que voy a decir, pero es Avatar. Avatar. Avatar es mi película favorita. Ok, Porque Avatar. trata, y lo voy a decir por qué, para que no digan qué, de dónde Sí, salió exacto, eso. como Avatar. Mira, Avatar es una película que, aunque parezca muy fantástica, porque lo es muy fantástica, todos los temas que trata son humanos, son temas muy humanos. La importancia de la familia, la conexión con la tierra, o sea, con nuestro mundo, Sí, sí, con la tierra, la importancia de estar conectados con la naturaleza, con nuestras raíces, con quién somos. Habla muchísimo de identidad, de la conexión familiar, y a mí esa historia me compra. Quizás si tú me hubiese preguntado hace 10 años, te digo otra, y quizás si me pregunten 10 años más, te digo otra, Puede pero ser mientras otra. tanto, Avatar. De libros, Ajá. wow. Mira, Don Quijote me fascina, porque fue de las primeras obras literarias que leí, que entendí, estando chiquita, Válido. que le entendí, y la verdad me enamoré. Y Don Quijote es una historia que leo y releo, y me encanta verla, o sea, leerla y verla. Así que Don Quijote es un libro que me encanta muchísimo. Y bueno, también lo he mencionado en otros espacios. Hay un libro que se llama El Libro de la Alegría, que me cambió mucho mi forma de pensar, que es una conversación entre Desmond Tutu y el Dalai Lama. Y lo recomiendo siempre que puedo, cada vez que me hacen la pregunta de cuáles son mis libros favoritos. ¿Y cuál era la última? Bueno, era la obra de teatro o canción favorita. Wow. Bueno, creo que también lo he dicho, pero una de mis canciones favoritas, porque tengo muchas, Sí. es una canción que se llama Derecho de Nacimiento, de Natalia Lafourcade, una mexicana, que habla también de identidad, patriotismo y de encontrarse consigo mismo. Me encanta también. A ver, al panal me gusta mucho de Juan Luis Guerra también. Bueno, sí, pero era una solamente. Exactamente. Y bueno, ahora sí, ya para cerrar, ¿qué mensajes le darías a esos jóvenes que quieren emprender un proyecto como el tuyo y que quieren tener éxito dentro del arte y la cultura? Por ejemplo, estos jóvenes que participaron en esta Gala Nacional de Modalidad en Artes, que quieren emprender y manifestar el arte en la República Dominicana y te ven como referente. ¿Qué consejos le enviarías a estos jóvenes para que tengan ese éxito que tú has moldeado y has construido? Ay, qué responsabilidad. Mira, 2 consejos. Primer consejo, que sean creativos. La creatividad no siempre está directamente asociada a ser pintor o a ser habilidoso con las manualidades. El ser creativo, el dominicano para mí es la persona más creativa que hay. El dominicano josea y le busca alternativa a todo y conforma planes desde cero. Realmente. Y para mí el ser creativo es una habilidad fundamental que no se puede dejar de lado cuando quieres emprender. Hay que ser creativo, hay que buscarle la quinta pata al gato siempre y hay que ser freco. Siempre, Sí, hay que ser siempre freco. con respeto. Siempre con respeto. Pero con eso quiero decir que hay que lanzarse, hay que buscar las oportunidades. Y hay una frase que me gusta mucho. ¿Cuál? De Pablo Picasso, que la voy a citar, que dice: "Creativity has to find you working". La creatividad te tiene que encontrar trabajando. Nunca vas a emprender ni a volverte una persona súper exitosa sentado en tu casa. Tú sal, busca las oportunidades y si no, créalas. Porque yo buscando y buscando no encontré y creé. O sea que si yo lo hice en medio de todas las circunstancias que estaba pasando, todo el mundo lo puede hacer. Exacto. No, mira, Miguelina, ha sido un placer estar compartiendo este espacio contigo, hablando sobre arte, hablando sobre cultura y sobre todo que las personas que te ven a través de las pantallas puedan aprender sobre tu experiencia, que no ha sido fácil, te ha costado y por eso estás hoy sentada junto a mí hablando sobre este proyecto tan bonito que te costó tanto tiempo. Amigos, ella fue Miguelina Félix Abreu, como mencioné, quien es gestora cultural, promotora del arte y fundadora de Let's Talk Art, que también vamos a sacar algunos clips para Perfecto. Señores, ha llegado el final de este podcast. Yo soy Sergio Solís. Nos vemos en la próxima entrega.